Muy bien, hermano, hoy día nos corresponde continuar con nuestro estudio del libro a los tesalonicenses, primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos estado haciendo un estudio expositivo de esta epístola y que ha resultado muy interesante, pues hemos visto aspectos diversos de lo que el Señor no solo quiso transmitir por medio de la inspiración de su palabra a través del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, sino también aplicar eso a nuestras vidas. Y ya estamos en el capítulo 4 del primer libro a los tesalonicenses. Recuerda que en el capítulo 1 el apóstol Pablo agradece a Dios por los tesalonicenses, por su testimonio. En el capítulo 2 les afirma en cuanto a esta oración, les da desafíos específicos en cuanto a su vida espiritual. Luego en el capítulo 3 reitera su preocupación por la firmeza espiritual de los creyentes en Tesalónica, producto de la persecución que ellos ya estaban enfrentando. Y en el capítulo 4 se enfoca en aspectos prácticos de la conducta cristiana, de la forma como debe vivir en el contexto de una condición adversa, cómo debe vivir el creyente en santidad, cómo debe vivir el creyente en amor, cómo debe vivir el creyente en honradez. Y estos tres aspectos lo vemos en el capítulo 4, ya lo hemos estudiado. Y hoy día nos corresponde el cuarto aspecto de lo que el apóstol Pablo enfatiza en cuanto a la conducta cristiana de los creyentes, que es cómo debemos andar en esperanza, ¿ya? Cómo debemos conducirnos en amor, ¿verdad? En santidad primeramente, luego en amor unos con otros, luego en honradez y finalmente, que es lo que vamos a ver el día de hoy, en esperanza, en un mundo complejo, difícil y adverso, como los que tuvieron que enfrentar los creyentes de Tesalónica y como lo que tenemos que enfrentar nosotros también hoy en día. Y antes de entrar en detalle en cuanto a justamente lo que nos corresponde estudiar el día de hoy, que está en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 13 al 18, que es conocido por muchos como el pasaje clásico del rapto, del arrebatamiento de los creyentes. Antes de entrar en detalle al respecto, ya recordar que el Señor nos da una esperanza bendita, una esperanza gloriosa, el saber que pronto vamos a estar con el Señor, ¿verdad? La tristeza había llegado al corazón de los tesalonicenses, porque ya muchos de ellos estaban siendo perseguidos e incluso algunos habían probablemente injustamente muerto por su fe. Entonces, muchos de los tesalonicenses que estaban en ese momento estaban inquietos en cuanto a este tema. Pablo había enseñado de la escatología de los eventos futuros a los creyentes en Tesalónica. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ellos ya tenían cierto conocimiento, pero esto también les generaba esperanza y también un dejo de preocupación, porque se hacían la pregunta: ¿qué va a pasar con aquellos que ya han partido, aquellos que ya han muerto, aquellos que ya están, ¿verdad?, muertos? ¿Qué va a pasar con ellos con respecto a la resurrección? Ellos tenían, por revelación que Dios había dado a través del apóstol Pablo, la esperanza de encontrarse con el Señor, ¿verdad?, de que en algún momento el Señor les iba a venir a buscar y a llevar a su presencia y así cumplir las palabras del Señor allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando el Señor les dijo: para que estén para siempre conmigo, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, entonces vosotros también estéis. Entonces ellos tenían esta esperanza que ya había sido revelada. El apóstol Pablo ya les había compartido de esta esperanza, pero ¿qué pasaba con aquellos que ya habían partido? Aquellos que ya habían fallecido, que ya estaban, ¿no es cierto?, en el estado de fallecimiento y habían muerto. ¿Qué pasa con ellos?
están con el Señor, van a estar con el Señor, también van a ser resucitados en sus cuerpos para tener cuerpos glorificados. Bueno, todas estas inquietudes, todas estas preguntas son muy naturales, ¿verdad? Son muy naturales de qué va a pasar con aquellos que ya han partido en el Señor. Bueno, a través de la historia de nuestra iglesia hay varios hermanos que han sido parte por años de nuestra congregación y que les recordamos con mucho cariño y que ya han partido. Ya no sé, pienso, algunos quizás no se acuerdan o son más nuevos, del hermano Gilberto. Hermano Gilberto, ¿verdad? Que construyó la entrada ahí tan linda de nuestro templo, una escalera de emergencia que hay ahí atrás, que hizo grandes cosas, ¿verdad? Fue el que construyó el bautisterio antes que lo renováramos ahora hace poco. Hizo muchas cosas muy lindas para nuestra iglesia y dejó un lindo testimonio. Algunos se acordarán quizás del hermano José, el papá del hermano José Venegas, o de su hija, la hermana Alejandra, ya que por muchos años soportó una enfermedad muy compleja y fue una hermana muy comprometida acá en nuestra iglesia. La hermana Alejandra ya está con el Señor. Quizás algunos se acordarán del hermano Rafael. ¿Se acuerdan del hermano Rafael? Que a pesar de su dificultad física siempre venía a la iglesia y era de los primeros que estaba acá y siempre compartía mucho de su fe. Ya un hombre ya con una historia de vida muy difícil, muy compleja, pero que arrepentido se volcó al Señor y Dios le restauró. Bueno, ¿qué decir del hermano Segundo? Ya que por años también fue parte de nuestra iglesia, un gran aporte a nuestra congregación, ¿verdad? Y qué lindo es recordarle, ¿no es cierto?, por su fidelidad, por su compromiso, por su dedicación. También, no sé si se acuerdan algunos del hermano Salvador. Hermano Salvador también, con mucho conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Un hombre muy correcto, un hombre muy fiel también, viniendo y sirviendo al Señor. Bueno, podemos recordar a la hermana Nancy, la hermana Nancy que por años fue miembro de nuestra iglesia y con tanto cariño, con tanta fidelidad. O, por supuesto, la hermana Tati, tan querida nuestra hermana Tati, ¿se acuerdan? Ya de nuestra querida hermana Tati, la recordamos con tanto cariño. El hermano Hugo, nuestro hermano Hugo Varela, que hace poco también partió, ¿verdad?, a la presencia del Señor y que también fue parte de nuestra iglesia por tantos años. Y por supuesto, qué decir de nuestra hermana Anita, ¿verdad? Nuestra querida hermana Anita, recordada hermana Anita, tan fiel, tan servicial, tan dedicada. Bueno, y tantos hermanos, estos son solo algunos nomás, no son todos, ¿verdad? Pero son algunos de los hermanos que hemos despedido acá en nuestra iglesia, ya que lo hemos encomendado al Señor en su partida y que les recordamos con cariño y con afecto. ¿Qué es de ellos? ¿Ya qué va a pasar con ellos cuando sea el rapto, el arrebatamiento? ¿Qué esperanza en este momento están ellos? Y por supuesto sabemos esto, pero siempre es bueno recordarlo, ¿ya? Y cuando uno enfrenta esto de lo que es la muerte y lo que es la futura resurrección, pensamos, ok, ¿qué va a pasar? Hay muchas inquietudes que inundan nuestro corazón. Pero Dios nos da en su palabra el consuelo necesario. Dios nos muestra en su palabra de que aquellos que hayan sido hijos del Señor, aquellos que hayan puesto su fe en Cristo y que parten en esta esperanza, tienen asegurada la resurrección. ¿Ya? Y el apóstol Pablo aquí va a expresar de manera muy clara, de manera muy sencilla, pero clara y prístina, ¿verdad?, qué es lo que va a ocurrir, para traer tranquilidad y para dar esperanza al corazón de estos creyentes allá en Tesalónica. Por ejemplo, en Tesalonicenses, nuestro texto allá base, ¿no es cierto?, que es el capítulo 4, pero si adelantamos un poquito al capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos el contexto en el que ellos están. Dice: por lo cual, no pudiendo soportar los más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, para que su fe, ¿no es cierto?, no decaiga. ¿Por qué? El versículo 3 nos da la respuesta: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones que vosotros mismos sabéis, ¿no es cierto?, que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos
porque ahí vamos a pasar tribulaciones como ha acontecido Isabel. Y producto de estas tribulaciones, seguramente muchos de los creyentes de Tesalónica murieron, quizás injustamente siendo perseguidos por los enemigos del Evangelio. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Ya? ¿En qué esperanza ellos partieron? Bueno, el apóstol Pablo, bajo inspiración del Señor, les asegura a los creyentes de Tesalónica, que aún están vivos en ese momento, ya les asegura que estos creyentes que ya han partido en el Señor también, junto con nosotros, se levantarán. Ellos, de hecho, se levantarán primero, y que junto con ellos, todos los creyentes, todos los santos que estemos vivos hasta la venida del Señor, vamos a recibir al Señor en el aire y nos vamos a juntar frente a su presencia. ¿Ya? Este es el clásico pasaje que habla la Escritura acerca del arrebatamiento de los creyentes, el arrebatamiento de aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, no debemos confundir el rapto o arrebatamiento de los creyentes, que es nuestro encuentro con Cristo en el aire, para estar con el Señor, para recibir cuerpos glorificados, con lo que sería la segunda venida de Cristo en gloria, o lo que es llamado la revelación del Señor Jesucristo, que es otro evento escatológico, es decir, otro evento en el futuro, que tiene que ver cuando el Señor regresará a la tierra para establecer su reino milenial y literal sobre la tierra. Y en esa venida gloriosa, el Señor también va a juzgar a los pecadores para establecer su reino justo y santo. ¿Ya? Así es que son dos eventos que para nosotros aún están en el futuro, pero que son diferentes. Uno es el arrebatamiento, el rapto, que es cuando el Señor venga por nosotros, nos saque de este mundo y nos reunamos con Él en las nubes, no aquí en la tierra, en las nubes. Este evento es el que comúnmente se llama como el arrebatamiento, el rapto, ¿verdad?, de los creyentes. Ese es un evento que va a ocurrir para nosotros aún en el futuro, aunque esperamos, creemos y percibimos que va a ser muy pronto. ¿Ya? Pero está aún para nosotros en el futuro. Puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, la próxima semana. Eso está aún en el corazón del Señor. Nadie lo sabe, solamente el Señor lo tiene ya determinado. Pero es un evento que establecemos como inminente. Es decir, que va a ocurrir con certeza, con seguridad, ¿ya? Pero puede ocurrir en cualquier momento. ¿Ya? Y no hay ninguna profecía, no hay ningún evento, no hay nada que preceda o que anticipe ese evento escatológico llamado arrebatamiento. Es decir, es inminente, puede ocurrir en cualquier momento. No hay nada que dé previo aviso de que pueda llegar. Por supuesto, hoy en día nosotros vemos cómo el clima, ¿no es cierto?, mundial se acomoda, se establece para cosas que van a ocurrir claramente y que están predichas por la palabra del Señor, profetizadas en el futuro. Vemos cómo, ¿verdad?, las sociedades, los gobiernos, el mundo actual se está ordenando, preparando para un montón de cosas que sabemos que van a ocurrir en el futuro. El aparecimiento del anticristo, el control global, etc. Una iglesia universal, un montón de cosas, ¿verdad?, que ya se están moviendo para que eventualmente lleguen esos eventos futuros. Y eso, por supuesto, es lo que nos anticipa, lo que nos prepara, lo que nos, de alguna manera, hace percibir de que ya está muy cerca la venida del Señor. ¿Ya? Pero estos eventos son solamente previos. Ya las guerras que escuchamos, los terremotos que hemos visto, ¿verdad?, trágicamente estos días, son simplemente la preparación de cosas que van a ocurrir más adelante. ¿Ya? Pero no son profecías específicas que tengan que cumplirse, porque esto ya viene de tiempo preparándose así, porque lo único que esperamos es que en cualquier momento el Señor venga por nosotros. Después del arrebatamiento, cuando los creyentes seamos arrebatados de esta tierra para estar con el Señor, nos juntemos con Él en el aire y estemos en su presencia, ya en cuerpos glorificados,
después de ese evento, por supuesto, aquí en la tierra va a quedar un caos muy grande. Imagínense millones de personas desapareciendo de un momento para otro de este mundo. Sin duda que eso va a dar pie a un montón de decisiones de diferentes países y sociales que probablemente van, junto con las cosas que ya están acomodándose al día de hoy, van a ser el terreno propicio para el surgimiento de un líder global, mundial, ¿no es cierto?, quien va a generar una paz temporal, una paz mentirosa, una paz política incierta, ¿ya?, y que va a generar las condiciones para un tratado de paz con Israel en el Medio Oriente y con otros pueblos también, ¿no es cierto?, de la región. Ese tratado de paz es lo que vemos en Daniel capítulo 9, versículo 27, que va a dar lugar, va a comenzar, va a dar inicio a lo que se llama la 70ª semana de Daniel, o la semana 70 de Daniel. Para aquellos que no comprendan este lenguaje, ¿verdad?, de la escritura, la semana 70 de Daniel se refiere a un plan de Dios a través de los siglos, ¿ya?, en el cual va a tratar ha tratado y va a tratar con la nación de Israel. Dios ya ha tratado con la nación de Israel, que aún está alejada del Señor, pero en algún momento el Señor nuevamente la va a traer a sus caminos. Ya se han cumplido 69 semanas de ese plan de Dios para con su pueblo escogido, pero queda una pendiente. Esa semana, la última, la semana 70 o la semana 70ª de Daniel, ya es lo que nosotros, ¿verdad?, llamamos la tribulación, y es un evento futuro que va a ocurrir posterior, no en el mismo instante del arrebatamiento, sino que posterior al rapto. No sabemos cuándo va a ocurrir o cuánto tiempo va a pasar entre el arrebatamiento y el comienzo de la tribulación, pero sí sabemos, por lo que ya expliqué en Daniel 9, 27, ya sí sabemos que ese evento, la tribulación, va a comenzar con la firma de un pacto de este líder global, mundial, del anticristo, con la nación de Israel y con otros pueblos de la región. Eso es lo que va a dar inicio a lo que es la tribulación. Pero antes de que eso ocurra, antes de que se manifieste el anticristo, antes que incluso se den las condiciones para la gran tribulación, antes de eso, insisto, no es clara la escritura, no revela la palabra del Señor cuánto tiempo va a ocurrir entre el rapto y el comienzo de la tribulación, pero antes de la tribulación, antes de la manifestación del hombre de pecado, enemigo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es decir, el anticristo que va a firmar este pacto, antes que eso ocurra, vamos a experimentar en un tiempo indeterminado, que no sabemos todavía, el arrebatamiento de los creyentes. Ahora, para sellar un poco este concepto, acompáñenme a Daniel. Daniel, por favor, capítulo 9, versículo 27. Porque ese pasaje es bien determinante. Voy a leer el versículo 26 solo para dar el contexto y rápidamente, porque esto lo hemos tratado en otras oportunidades, para dar el contexto de este plan de Dios para con Israel. ¿Lo tienen? Daniel 9, ¿ok? Voy a leer el versículo 25 para que tengan una idea. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. No vamos a entrar en detalle al respecto, pero esas 62 semanas más las 7 semanas, los que son buenos para las matemáticas, ¿cuánto da? 69, que son ya las semanas, el plan escatológico de Dios para con la nación de Israel, que desde el punto de vista nuestro ya han sucedido. Para cuando Dios dio esta revelación a Daniel, aún eran asuntos que iban a suceder. Para Daniel era algo escatológico. Para Daniel, el
personaje bíblico de Daniel, era algo que iba a ocurrir en el futuro. Pero para nosotros es algo que ya ocurrió. Esto ya sucedió. ¿Ya? No vamos a entrar, como dije, en detalle en cuanto a esto, lo hemos visto en otra oportunidad y lo vamos a ver también en el Instituto Bíblico, pero sí pongamos atención a lo que dice el versículo 26 y luego el 27. Dice: y después de las 62 semanas, ya que incluye las 7 semanas anteriormente mencionadas, dice, se quitará la vida al Mesías. Esto obviamente se refiere a la muerte de Cristo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Obviamente hace referencia a la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, con el general Tito, que después llegó a ser emperador de Roma, ya en el año 70, que fue la destrucción de la ciudad y del santuario, dice allí, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y aquí Daniel se pega un salto de miles de años, aún más en el futuro para Daniel y también para nosotros hoy en día, y dice, verso 27, y por otra semana, que es la semana 70 o la 70ª semana de Daniel, esa semana pendiente, esa semana que falta, y es lo que nosotros entendemos escatológicamente es el futuro como la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación, que se compone de 2 partes, ya que están compuestas de 3 años y medio cada una, ya que es lo que el mismo profeta Daniel lo expresa: tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y medio tiempo, ya, es decir, medio año, 3 años y medio, que son 2 periodos, por lo tanto 3 años y medio más 3 años y medio da como un total de 7, también en las matemáticas. Bien, entonces por eso dice el verso 27, y por esta otra semana o por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y esa consumación a la que se refiere es después de este periodo de 7 años, estos 2 periodos de 3 años y medio cada uno, al final, cuando el Señor venga y regrese en gloria. Ese regreso ya es un evento diferente, distinto del arrebatamiento. Recuerden, el arrebatamiento va a ocurrir mucho antes de ese periodo de tribulación, ya mucho antes de la 70ª semana de Daniel. Hago esta breve introducción escatológica para que capten un poquito ya algunos conceptos que el apóstol Pablo sí compartió con los creyentes de Tesalónica y que ellos tenían claro, ¿ya? Por eso es que, volviendo a nuestro texto, volvamos por favor a Primera a los Tesalonicenses. Por eso es que el apóstol Pablo, con tanta libertad, con tanta claridad, como si ellos ya tuvieran cierto conocimiento, les habla de los versículos 13 en adelante acerca del arrebatamiento. Volviendo a nuestro texto, en Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ya les habló de la santidad, ya les habló del personal, ya les habló del amor unos con otros, ya les habló de la honestidad, de conducirse en honestidad, ¿no es cierto?, para con los hermanos y para con el resto de la comunidad incrédula. Pero también el apóstol Pablo quería que ellos recordaran algo, no quería que ignoraran acerca de algo importante, ¿ya?, que tiene que ver con vivir, conducirse, andar en esperanza. Por eso dice: tampoco, hermanos, queremos, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, refiriéndose a los incrédulos, que no tienen esperanza. Ahí los que duermen es un eufemismo, una forma más poética de referirse a la muerte. ¿Se fijan que a nosotros en general nos cuesta hablar de la muerte? No hablamos, ¿no es cierto?, de manera tan evidente, a pesar de que es algo muy natural. Ya la muerte es parte de la vida, está establecido para todos los hombres que mueren una sola vez, ya, y después de este juicio, dice el libro de Hebreos. Pero como que nos cuesta hablar de usar el término muerte. Ya, de hecho, cuando uno comparte con una persona una familiar de alguien que ha fallecido, de verdad, evitamos usar ese término.
y partió con el Señor, está descansando, ¿no es cierto? Como que nos cuesta usar estas palabras, a pesar de que son bíblicas, son naturales y son parte de nuestra experiencia cristiana, ¿ya? Son parte de nuestra vida. Pero claro, es verdad, nos cuesta un poco hablar de esto, ¿sí? Porque siempre la pérdida, hay ¿no es cierto?, un vacío que va a quedar, y es normal, es natural, pero Dios nos consuela en ese vacío. ¿Ya? Dios nos llena, Dios nos trae paz, lo vamos a ir viendo. Pero por eso que se refiere de esta manera, de aquellos que durmieron en el Señor. Y claramente aquí se refiere a aquellos que duermen, ¿no es cierto?, aquellos que ya han partido, pero habiendo tenido su esperanza puesta en el Señor. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Ya? ¿Crees tú en la muerte y resurrección de Cristo? Imagino que sí, es fundamental, es esencial para nuestra fe cristiana. Como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15, si Cristo no resucitó, nuestra fe entonces sería vana y sin sentido. Seríamos los más dignos de conmiseración de este mundo, porque estaríamos siguiendo una falsedad, una mentira. No, creemos que Jesús murió, ¿ya? Y creemos que Él, 3 días después, conforme a las Escrituras, resucitó, se levantó de los muertos. Y por esa misma certeza, por esa misma seguridad, en esa misma fe de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es el Evangelio, que nos da perdón de pecados y vida eterna, ¿no es cierto? En esa misma fe es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Y que muchos que ya han partido, ¿verdad?, han puesto su fe. Ya como la hermana Tati, como la hermana Anita, como el hermano Rafael y otros que mencioné al principio, ellos en vida entregaron su corazón al Señor y pusieron su fe en Cristo como Señor y Salvador personal. Ellos, ¿verdad?, dieron testimonio, aún por su vida transformada, de haber puesto su fe en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, poniendo su esperanza, su fe en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Y por esa misma verdad, en esa misma confianza, nosotros esperamos en algún momento también ser parte de esa resurrección. Ya Cristo fue las primicias, lo primero, lo más importante y relevante, pero luego venimos nosotros. Y eso está expectante, eso está por suceder. Ya nosotros también vamos a ser levantados y vamos a estar con el Señor. Pero aquellos que ya han muerto, aquellos que ya han partido con el Señor, también están expectantes de esta esperanza. Si bien vamos a ver que su alma y su espíritu ya están con el Señor, pero aún sus cuerpos necesitan ser restablecidos nuevamente, restaurados, para estar para siempre con el Señor junto a nosotros. ¿Ya? Así que nuevamente no debemos confundir estos 2 eventos que van a ocurrir en el futuro. Ya en el arrebatamiento el Señor va a venir por nosotros, nos va a llevar a su presencia y nos va a glorificar en cuerpo y alma. ¿Ya? Vamos a estar con el Señor en el cielo, ya en las moradas celestiales, en el paraíso, como dice el apóstol Pablo ya en 2 Corintios capítulo 12, donde yo palabras inefables que no les daba al hombre expresar, ahí vamos a estar con el Señor. ¿Ya? Y luego aquí en la tierra, después de ese evento, se van a suscitar un montón de eventos catastróficos, conocidos como la gran tribulación, que van a concluir con la segunda venida de Cristo en gloria, donde el Señor va a venir con nosotros. Ya no por nosotros, porque ya vino años antes, ¿ya? Sino que ahora Él va a venir con nosotros. Va a venir con nosotros, con las huestes celestiales que vamos a hacer nosotros para llegar a esta tierra, tener el juicio de las naciones, el juicio de Israel, ¿no es cierto?, para establecer su reino de justicia y paz por 1000 años. Entonces son eventos distintos. Por eso, y aquí nos vamos a adelantar un poquito, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante, declara: pero acerca de los tiempos, las cosas que van a ocurrir más adelante, dice Pablo, y de las ocasiones, los sucesos que van a pasar, ¿qué dice? No tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque ya les había predicado, ya les había enseñado, ya los había instruido con respecto a estos temas que yo les he estado explicando. ¿Ya? Es más, versículo 2 nos aclara, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche. ¿Ya? El día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo está hablando acerca de las cosas que van a suceder, las cosas que van a ocurrir, ¿no es cierto?, en el futuro. Dice el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice? Y no escaparán. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere este evento que va a ocurrir como ladrón en la noche? Este evento, esta ocasión, ¿no es cierto?, que va a suceder en el futuro y que tiene que ver como ladrón en la noche. ¿A qué se refiere? Ya. Ahí entramos, algunos piensan. Bueno, básicamente eso tiene que ver no con el arrebatamiento, eso tiene que ver con la segunda venida de Cristo en gloria. Por eso es tan importante poner atención a cada palabra que el Señor usa en la Escritura. Por ejemplo, cuando dice el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor. El día del Señor en la Escritura, sistemática y consistentemente, siempre hace referencia a la segunda venida de Cristo en gloria, no al arrebatamiento. Es más, ya dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y esto incluso desde el Antiguo Testamento. El día de Jehová, el día del Señor, se asocia con otra frase escatológica muy interesante, que es la mujer encinta, o los dolores de la mujer en parto. Y hace referencia a los dolores que va a tener la humanidad, especialmente la nación de Israel, previo a la segunda venida de Cristo en gloria, donde el Señor va a establecer el juicio de las naciones y el juicio también a la nación de Israel, para purificar para sí un pueblo santo y justo. ¿Ya? Por eso es que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses: no tengo necesidad de escribirles acerca de esto porque ya se los he explicado. Y por lo mismo, lo más clave y determinante de esto, y por qué estamos con mucha certeza de que vendrá sobre ellos como ladrón en la noche, que será repentino y será como los dolores de la mujer encinta y no escapará, que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá el fin. ¿Por qué decimos con tanta certeza que se refiere a la segunda venida de Cristo en gloria y no al arrebatamiento? Por el contraste también que después hace en el versículo 4. Más vosotros, es un contraste, ¿verdad? Pero nosotros, es decir, separándonos de aquellos que van a vivir esa triste experiencia, ¿no es cierto?, de estar en ese tiempo del día del Señor. Dice: más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ese tiempo va a ser un tiempo de tinieblas, pero nosotros no estamos en tinieblas aún. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos al Señor, que es nuestra luz, porque tenemos al Espíritu Santo, que es la que nos guía, y tenemos su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pero va a haber un momento en que eso ya no va a estar. La iglesia ya no va a estar, el Espíritu Santo ya no va a estar, y el testimonio de los creyentes ya no va a estar en este mundo. Ese momento va a ser un momento de tinieblas, pero nosotros vamos a ser sacados antes de eso. Esta esperanza gloriosa es la que trae consuelo. Por eso, terminando el capítulo 4, versículo 18, ¿no es cierto?, concluye acerca del arrebatamiento como palabra de esperanza, cuando dice: pero alentados unos a otros con estas palabras. No sería mucho aliento, ¿verdad?, decir que vamos a pasar por estos momentos de angustia, de dolor, ¿no es cierto?, y de oscuridad. Antes de que eso ocurra, el Señor va a venir por nosotros. ¿Por qué? Bueno, el versículo 5 del capítulo 5 lo aclara aún más, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que por lo mismo no tenemos que vivir como en oscuridad, porque los que duermen de noche duermen, dice, los que se embriagan de noche se embriagan, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, ¿no es cierto?, con la coraza de fe
y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué esperanza tenemos? Que el Señor nos va a arrebatar antes de que quede, ¿no es cierto?, el caos en este mundo. Esos son algunos de los argumentos de la postura pretribulacional, que vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. Hoy en día hay muchas doctrinas, mucha información circulando, ¿ya? Y no todos creen en el arrebatamiento pretribulacional. Hay una gran tendencia hoy en día reformada que se enfoca, ¿no es cierto?, en el amilenialismo y en algunos casos en el rapto mid-tribulacional o incluso post-tribulacional, que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación o al final. Pero la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, tiene que ver con la nación de Israel, no con la iglesia. Aquellos que somos pretribulacionales creemos que hay una diferencia. Israel es el pueblo escogido, pero la iglesia es el pueblo redimido por el Señor. Y como fue comprado y redimido, y es la esposa del Cordero, Dios no va a permitir que pasemos por ese momento de angustia y de dolor. Por eso, que una vez más, el versículo 8 concluye diciendo, y con la esperanza de salvación como yelmo. Y el 9 lo sentencia cuando dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, no nos ha designado, no nos ha establecido, no nos ha decretado en términos más reformados, ¿verdad?, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, claro, Él murió, Él resucitó, y por eso tenemos esta esperanza. ¿Para qué? Para andar como de día. Entonces, mientras tengamos luz, antes que venga la noche, y como dice el himno, nadie puede trabajar, ¿ya? Antes de que venga la oscuridad, antes de que el mundo se apague y vengan tiempos de angustia y dolor, si no nos va a venir a buscar. Insisto, y esto puede ocurrir en cualquier momento. Si está pronta, si está cerca la venida del Señor en gloria, está aún más cerca la experiencia del arrebatamiento. ¿Se entiende, no? Es decir, si ya queda poco para la venida del Señor en gloria y establecer su reino de justicia, ya estamos por lo menos 7 años y algo más, ¿no es cierto?, anticipándonos a ese evento. ¿Por qué? Porque es lo que va a ocurrir en el arrebatamiento. Entonces, todavía más encima, ¿no es cierto?, más cerca, más pronto, ¿no es cierto?, es la venida del Señor por nosotros. Más adelante también, lo vamos a ver ahora, cuando lleguemos al capítulo 5, vamos a profundizar un poquito más en este tema. Vamos a ver que en este momento, en este tiempo expectante del rapto, ya hay un personaje que es el Espíritu Santo, que retiene el avance del mal, que retiene la manifestación del anticristo, que retiene, ¿verdad?, esta noche, esta oscuridad que va a caer sobre la humanidad en la tribulación o la 70ª semana de Daniel. Y vamos a ver, ¿verdad?, una diferencia entre nuestra reunión con Él y el término, la venida del Señor, o el día del Señor, o el día de Jehová. Y hay una diferencia. La Escritura, recordemos que es toda, completa, inspirada por Dios, ¿no es cierto?, de forma verbal y plenaria, e inerrante en sus manuscritos originales. Y a veces se nos olvida que es verbalmente inspirada, es decir, cada palabra que tenemos en la Escritura fue cuidadosamente inspirada por el Señor a través de los escritores humanos para que estuviera ahí, y Dios a través de los siglos no solo guió el proceso de transmisión, sino también de preservación para que nosotros tuviéramos un texto confiable. Y por lo tanto, cada frase, cada palabra que consistentemente en la Escritura establece un patrón, es importante interpretarlo en su debido contexto. Así que es imposible interpretar correctamente la Escritura sin realmente establecer un rapto pretribulacional. Y es lo que nos da esperanza. O sea, es lo que el apóstol Pablo compartió con los creyentes de Tesalónica. Ellos al parecer tenían bastante conocimiento escatológico, ya por eso les dice, no hay necesidad que les escriba tan profundo en este tema, ¿ya? Y por eso también es importante que nosotros lo tengamos, ¿ya? Son temas que son necesarios también explicarlos, compartirlos y exponerlos a la congregación, porque esa certeza nos da confianza, nos da paz, nos da esperanza. Por esa razón es que cada vez que hemos tenido un funeral de algún hermano fiel de nuestra iglesia,
Ya recuerdo mucho, como le mencioné al principio, recuerdo nuestra hermana Anita, por ejemplo, casi fue una celebración, más que una pérdida. Ya casi fue un momento tan bonito, tan lindo. ¿Por qué un funeral va a ser tan bonito? Si se supone que tú estás perdiendo un ser querido y con mucho dolor lo estás despidiendo, pero es porque tenemos esta esperanza. Y es algo que el mundo no va a entender. De ahí es que Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? El mundo. La gente que no tiene esta esperanza y que por lo mismo se entristece. ¿Qué es lo opuesto a entristecerse? Alegrarse, gozarse de saber que cuando un creyente parte en el Señor, está con el Señor. Por eso es que toma tanto sentido las palabras del rey David, por ejemplo, en el Salmo 116. Mira, busquemos el Salmo 116. ¿Ya? Que quizás para muchas personas de este mundo es algo probablemente, no sé, necio, loco, es algo quizás una locura. ¿Ya? Pero en el Salmo 116, versículo 15, ¿qué dice? Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Mira qué directo, qué profundo a la vez, ¿no es cierto? Como Dios ve, como Dios considera, como Dios, ¿verdad?, enfrenta cuando un creyente en el Señor, ¿no es cierto?, muere. Todos tenemos esta esperanza. Si algún día nos toca partir antes de tiempo, ¿ya?, por las circunstancias que sea, para el Señor es algo de estima, de gran estima. ¿Ya? Si tenemos, ¿no es cierto?, hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único Señor y Salvador, independiente de las circunstancias que nos toque enfrentar al momento de nuestra partida, si hemos sido salvos y siempre salvos, tenemos esta esperanza, tenemos esta confianza de estar con el Señor, de estar, ¿no es cierto?, en su presencia. Así que, bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, entonces palabras muy profundas que el apóstol Pablo comparte con la iglesia de Tesalónica para darnos esperanza. Es normal, es natural, por supuesto, tener pena, tristeza en momentos de la partida de un ser querido. Ciertamente Cristo lo entiende. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuál es el pasaje de la Escritura más corto en la Biblia? ¿El versículo más corto? Bueno, hay uno más corto, que no matará, tiene menos letras. Pero Jesús lloró, se entiende en el Nuevo Testamento como el versículo más corto de la Escritura. Corto, pero de gran profundidad. Y esto fue cuando su amigo, Lázaro, ¿no es cierto?, en el contexto de una familia la cual tenía mucho cariño, estaban enfrentando la pérdida de Lázaro. Y ahí el Señor expresó su afecto y su dolor, y él lloró. En su aspecto humano, él se conduele también con aquellos que enfrentan la pérdida de un ser querido. Sin embargo, esa pérdida también la enfrentamos con esperanza. ¿Ya? ¿Crees que resucitará?, le dice Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, la hermana mayor. Sí sé que resucitará en el día postrero, pero si ven la clara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está la esperanza. Miren lo que dice el apóstol Pedro, que seguramente escuchó estas palabras del Señor allá en la resurrección de Lázaro, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, cuando él declara, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿qué dice?, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es una esperanza viva, es un consuelo permanente, vivo, que siempre tenemos que mantener en nuestro corazón. ¿Ya? Ahora, volviendo a nuestro texto ya en Tesalonicenses 4, versículo ahora 15 en adelante, el apóstol Pablo, ¿cierto?, con mucha seriedad,
entendiendo que lo que está compartiendo con los creyentes de Tesalónica ya es una revelación directa del Señor. Recuerda que el apóstol Pablo recibió revelación directa de Dios. Por eso es que Dios le envió este aguijón, para que no se exaltase sobremanera, para que el orgullo no se le subiera a la cabeza, como dice 2 Corintios capítulo 12. Por eso le fue dado un aguijón en su carne, para mantenerlo humilde. Pero él también, siendo humilde, reconoce que hay ciertos aspectos que Dios le reveló clara y directamente. Y aquí lo expresa de esta manera. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Esto también es inspirado, pero fue claramente revelado de manera directa del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ya? Está revelando de que nosotros no vamos a preceder a los que ya partieron, ¿verdad?, con el Señor. Ya que los que ya hemos quedado hasta el rapto, ya hasta la venida de Cristo, no en gloria, sino que por nosotros no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Y aquí lo expresa con mucha nitidez. El Señor mismo, o sea, Cristo mismo va a venir a buscarnos, ¿ya? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quién es el que viene, ¿no es cierto?, ahí a buscarnos? El mismo Señor. ¿Ya? Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ya? Esto no es una referencia a Apocalipsis 11 que argumentan unos para referirse a la trompeta de la mitad de la tribulación, que básicamente tiene que ver con el ministerio de los ángeles. Es el mismo Señor Jesucristo el que va a venir, ¿no es cierto?, a buscarnos, y va a estar encontrándose con nosotros en el aire. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Es decir, aquellos que ya partieron, ya aquellos que ya partieron con el Señor, no sé, más específico pienso en la hermana Tati, cuando sea el rapto, ella se nos va a adelantar, va a llegar corriendo, ahí va a estar con el Señor. Bueno, el Señor la va a llevar, no es que va a llegar corriendo, ¿verdad? Va a ser arrebatada y ya va a estar ahí, ¿no es cierto?, con el Señor. ¿Ya? Así es que cuando sea el rapto, yo voy a verla, ¿no es cierto?, y ella me va a mirar y me va a decir: ay, mi hijito ya está aquí. Que siempre me llama mi hijito. ¿Ya? Y después me pedía perdón por mi hijita. La hermana Tati, ¿verdad?, con tanto cariño la recordamos. Ahí va a estar ella. Ya vamos a estar con el Señor. Y es interesante que el Señor incluso va a permitir que ellos estén, ¿no es cierto?, primero ahí con el Señor, y nosotros nos vamos a encontrar con tantos hermanos, y vamos a estar ahí con el hermano Segundo, vamos a estar ahí con el hermano Salvador, y el hermano Rafael ya no va a estar con su muleta, y nos vamos a reencontrar todos allá, en la presencia del Señor. Entonces, imagínense cómo lo recibieron esto los creyentes de Tesalónica. Tremendo, ¿no es cierto? Sabiendo que por persecución ya habían muerto algunos de sus parientes, algunos de sus amigos, algunos de sus hermanos, estaban tristes, estaban cabizbajos, ¿qué iba a pasar? No tenían tanta revelación como tenemos nosotros, todavía no tenían el libro de Apocalipsis para saber que cuando estemos con el Señor ya no va a haber más llanto ni dolor. Entonces, lo tienen que haber recibido esta palabra inspirada, clarificadora, específica, que el apóstol Pablo está compartiendo, como algo muy valioso, como una joya de mucho valor, ¿verdad? Como una miel muy dulce a su paladar, como lo es la Escritura. ¿Ya? Dice, los muertos en Cristo, los que ya han partido, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ninguno de los que escuchó esta epístola, incluyendo al apóstol Pablo, ya está vivo. En los siglos muertos, ellos también van a resucitar primero. Cada generación de creyentes a lo largo de toda la historia, hasta aquí, cada generación tiene esta esperanza. Generaciones pasadas, no sé si alguna vez te has dado la vuelta por algún cementerio viendo las lápidas. Yo cada vez que tengo la oportunidad de ir a un cementerio, hago este ejercicio. Me pongo a leer las lápidas, pero específicamente los años. ¿Cuánto tiempo llevan personas ya fallecidas?
Me he encontrado con lápidas de personas que ya llevan fallecidas más de 100 años. Más de 100 años. Que ya no están en este mundo. Y ya han partido con el Señor. Y siempre me pregunto lo mismo. ¿Habrá partido en el Señor? ¿Habrá partido en Cristo? Porque si es así, no importa si lleva 100, 200, 500, 1000 años, nos vamos a encontrar en la presencia del Señor. Nos vamos a encontrar con el Señor. Como dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, lo aclara, lo especifica, en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cumpliendo las palabras, ¿verdad?, del Señor allá en Juan capítulo 14, que cité hace un momento atrás. Y es por eso que luego concluye diciendo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras de esperanza, con palabras de aliento. No sería palabra de esperanza si tuviéramos que pasar por la tribulación, por ejemplo. No serían palabras de esperanza si tuviéramos que pasar por la oscuridad. Pero no somos de la oscuridad, no somos de la noche. Esperamos la venida del Señor. Y qué más esperanzador el saber de que nos vamos a reencontrar con aquellos que ya partieron en el cielo. Qué lindo es esa esperanza, hermano. Qué confianza vivir en este mundo sabiendo, teniendo la certeza que no importa lo que ocurra con nuestra vida, si tenemos que partir antes por enfermedad, por accidente, por lo que sea, nos vamos a seguir viendo. Yo sé que cuando uno a veces se despide, ¿no es cierto?, de un creyente que sabemos que está en una situación difícil. Hace poco, ¿no es cierto?, estuve ahí con el hermano Guillermo, ya en sus 97 años, ya muy delicado. En la semana antepasada le dio una ACV, ya, y milagrosamente todavía está aquí con nosotros. Yo le dije, parece que oramos mucho, hermano, por usted. Y está como tú, el hermano, ¿no es cierto? Y yo le dije, hermano, bueno, nos vemos. Ya a esa edad, en esas condiciones, uno no sabe si lo va a ver la próxima semana. Pero yo dije, nos vemos. Y si no aquí en la tierra, nos vemos con el Señor. Pero nos vemos. De que nos vemos, nos vemos. ¿Qué más lindo que eso, hermano? O sea, vivir en este mundo con el temor a la muerte, con el temor a que supuestamente lo peor es morir, es lo más triste en la vida de un cristiano. ¿Cómo lo peor va a ser morir? Y Pablo mismo lo expresa diciendo, el morir es ganancia. ¿No es cierto? El morir es ganancia. Por lo tanto, eso es algo que nos diferencia mucho de aquellos que no conocen al Señor. Ahora, notemos el consuelo que esto nos trae. En primer lugar, y esto lo vamos a ver brevemente, el consuelo del creyente que la muerte es solo dormir y despertar con el Señor. Dormir y despertar con el Señor. ¿Ya? Aquí dormir no tiene que ver con, por si acaso, el dormir del alma, como enseñan los adventistas, por ejemplo, ¿ya?, o los testigos de Jehová. No tiene que ver con un letargo, sino tiene que ver simplemente con un eufemismo que hace referencia a cerrar los ojos en esta tierra y abrirlos en la presencia del Señor. Un descanso, porque efectivamente, sí o sí, nuestro cuerpo va a descansar. Nuestra alma ya va a estar con el Señor, ausente del cuerpo, decía el apóstol Pablo, presente al Señor. ¿Ya? Cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos una casa espiritual allá reservada de los cielos. Por lo tanto, acá hace referencia a aquellos que cierran sus ojos en este mundo y los abren en la presencia del Señor. Nuestra alma va a estar con el Señor. Ya, como dice Filipenses 1:20, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Ya, busquemos ahí Filipenses 1:20, ¿no es cierto?, que dice, Filipenses también 1:20, que dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración, esto resultará en mi liberación. Versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será magnificado mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir,
¿Qué dice? Es ganancia. Para mí el vivir es Cristo o el morir es ganancia. Por eso en el capítulo 3, versículo 20 dice, es que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren lo que dice también 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, así que vivimos confiados. ¿Cuándo? Siempre. El creyente siempre está confiado. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes serle agradable. Es decir, nuestra confianza es que mientras estemos aquí en este cuerpo, ¿no es cierto?, todavía estamos ausentes del Señor. Pero en el momento que partamos de esta tierra, vamos a estar con el Señor. Qué esperanza, qué tranquilidad, qué confianza es la que nos trae esto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se refiere a dormir, solo se refiere al cuerpo, no al alma ni al espíritu. La palabra, de hecho, cementerio, que es la palabra koimeterion en griego, que viene cementerium o cementerio, significa un lugar para dormir. Eso es lo que significa literalmente la palabra, un lugar para dormir. Porque es el lugar donde los cuerpos duermen. El dormir representa el descanso. Y es exactamente lo que pasa con nuestro cuerpo. El cuerpo descansa. El cuerpo se relaja, ¿no es cierto? Y descansa. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, cuando hemos puesto nuestra fe en el Señor, está con el Señor. Y nos trae un consuelo, ¿verdad? Por eso es que uno dice, ¿no es cierto?, que descansa en paz. ¿Ya? Pero eso se refiere al cuerpo. Porque su alma, su espíritu ya están con el Señor. Ya están en la presencia del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, hay un consuelo, ¿no es cierto? Hay una esperanza, sobre todo cuando estamos muy cansados, ¿no es cierto? Muy agotados. En algún momento nos va a tocar descansar. ¿Ya? Nuestro cuerpo se va a relajar y va a descansar y ya vamos a estar con el Señor. Pero también hay un consuelo de reunión celestial, de comunión, que es cuando nos reunamos con nuestros seres queridos. ¿Ya? Quizás lo más duro de la muerte es la separación, el vacío que queda, ¿verdad? Pero no olvides, por favor, cuando Cristo venga por nosotros, en el rapto o en la muerte, estaremos para siempre con el Señor. O sea, de ahí ya no nos alejaremos. Vamos a estar con el Señor. Es más, cuando Cristo venga en su segunda venida, Cristo en gloria va a venir con nosotros. Cuando establezca su reino milenial aquí en la tierra, vamos a reinar con Cristo. Vamos a estar para siempre con el Señor. Ya nunca más nos vamos a alejar del Señor y nos vamos a reunir con todos aquellos que hayamos conocido en vida o que no hayamos conocido. Vamos a estar ahí conversando con el apóstol Pablo, vamos a estar conversando con Daniel, con Jonás, con Job, ¿no es cierto? Y con todos estos personajes que conocemos de la Escritura. Nos vamos a volver a ver siempre. El creyente con sus hermanos nos vamos a volver a ver. Es el consuelo de la bendición eterna, para estar siempre con el Señor. Y esto ya en sí debería ser un consuelo. El saber de que vamos a estar en cuerpos glorificados con el Señor. Pero también el saber de que en el arrebatamiento obtendremos nuevos cuerpos glorificados. Mire lo que dice 1 de Juan 3, del 1 al 3. 1 de Juan 3, del 1 al 3. ¿Qué dice el apóstol Juan? 1 de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, cómo vamos a ser, de qué forma vamos a tener. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esta es una esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a tener cuerpos puros como el del Señor, en cuerpos glorificados. ¿Ya? Pablo nos enseña que cuando nuestro cuerpo es sepultado en el cementerio, es como la semilla
en una plantación. Es decir, la semilla llega a la tierra, pero ¿qué es lo que brota? No la misma semilla. Una planta, una flor. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 35. Vayamos a 1 Corintios 15, 35, para entender un poquito este aspecto. 1 Corintios 15, 35. Dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Ya el pensar mucho en esto no es muy fructífero. Por eso dice necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea el trigo o de otro grano. Es decir, nuestro cuerpo cuando va a la sepultura es como la semilla. ¿No es cierto? Dice el verso 38. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla dice su propio cuerpo. Y después del 39 en adelante habla de carne de bestia, incluso carne terrenal y carne celestial, y hace la diferencia. ¿Ya? Y esto es porque el cuerpo en el que el Señor nos va a levantar en el arrebatamiento, ya no va a ser una reconstitución simplemente del ADN o de la materia que ya dejamos aquí en la tierra. Porque no olvides, como dice en Génesis 3:19, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Ya la Biblia no enseña en ninguna parte que Dios levanta y une cada partícula del cuerpo del creyente. Ya no es que el rapto, el polvo, ¿no es cierto?, y las partículas materiales se van a unificar. Ya, pero lo que sí enseña la Escritura es una resurrección que tiene identidad y similitud con el cuerpo que partió. Ya ahí recordamos a Moisés y a Elías que se juntaron, ¿no es cierto?, y se reconocieron, y recordamos que al Señor Jesucristo en algunos momentos lo reconocieron, aunque en otros momentos no, porque claramente va a ser un cuerpo distinto, un cuerpo más que reconstituido, o va a ser reconfigurado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios es el creador. ¿Ya? Así que no significa que el Señor va a tomar las partículas materiales y las va a unificar. Pensemos que hay creyentes que ya han partido, ¿no es cierto?, hace miles de años. Ya son polvo y son parte quizás de muchos otros elementos físicos que hay en este mundo, sin ningún lugar de duda. Así que no es que el Señor va a reconstituir el cuerpo, va a darnos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, que va a tener similitudes primeramente con el Señor y también con nuestra identidad. Al mismo Señor Jesucristo incluso lo vamos a reconocer, porque hay profecías que hablan de que mirarán al que traspasaron. Vamos a reconocer incluso sus heridas, y de esa manera nos vamos a dar cuenta que fue el Cordero inmolado por nosotros. Aunque nuestros cuerpos glorificados ya no van a tener la debilidad, ya no van a tener la aflicción que quizás durante este tiempo, ¿no es cierto?, tuvimos que soportar. Ya no nos va a molestar ese dolor de la rodilla, ya no nos va a complicar ese dolor de la cadera, ya no nos va a molestar, ¿no es cierto?, esa discapacidad o ese aspecto, ¿no es cierto?, doloroso, porque vamos a estar con el Señor para siempre, en un cuerpo que va a durar para siempre. Ya, un cuerpo inmortal que el Señor va a crear de manera especial para cada uno de nosotros. Recuerda, es como una semilla. La semilla, ¿no es cierto?, que brota luego, no es exactamente lo mismo y es muy distinta. ¿Por qué? Porque está diseñada para mostrar la verdadera gloria una vez que muere. Así el creyente, ¿no es cierto?, nuestra verdadera vida y nuestra verdadera gloria la vamos a encontrar, ¿no es cierto?, nuestra verdadera identidad finalmente cuando lleguemos a la presencia del Señor. ¿Ya? Qué hermoso es este pensamiento. La resurrección entonces no es reconstrucción, será un cuerpo 0 kilómetros, de paquete, ¿ya? Como el Fiat 500e. ¿Sabes cuál es el Fiat 500? ¿Se acuerdan del Fiat 500, los más antiguos? Bueno, el Fiat 500e es eléctrico, ¿ya? Y es súper moderno.
¿ya? O el dípito, ¿ya? El escarabajo, ya, que es mucho más redondeado y tecnológico, ¿no es cierto? Es algo totalmente, pero mantiene cierta identidad, ¿ya? Tú lo ves, mira, es como el escarabajo que yo aprendí a manejar hace muchos años atrás, ¿ya? Pero es nuevo, es renovado, es precioso, es bonito, es lindo, 0 kilómetros de paquete. Qué rico va a ser estar ese día, ¿no es cierto?, disfrutando de aquello tan maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿ya? La palabra arrebatar, y con esto vamos a concluir, en el versículo 17 de nuestro texto allá en Tesalonicenses, ya la palabra arrebatar, 1 Tesalonicenses 4:17, arpazo, luego nosotros escribimos, los que ya hemos quedado seremos arrebatados, tiene una connotación muy significativa. Significa arrebatar velozmente, ya, porque no habrá evidencia, será inminente, no hay nada que tenga que cumplirse para que esto ocurra. Será arrebatar por la fuerza, porque probablemente Satanás va a tratar de impedir que esto ocurra. Incluso, es más, dice la Escritura que algunos se alejarán de él avergonzados, pero aún así el Señor igual se los va a llevar, si es que han puesto su fe en Cristo. Así que no importa la condición en la que estemos en el momento del rapto, el Señor nos va a llevar a su presencia, ¿ya? Va a ser tomar a alguien para uno mismo, así como el novio pide a la novia en matrimonio. Así nuestro prometido, que es Cristo, ¿verdad?, el esposo, ¿verdad?, va a tomar a su novia y llevarla a un nuevo y maravilloso lugar, pero a la vez vamos a ser también librados del peligro de lo que va a ocurrir en la humanidad posterior a ese evento. Toda doctrina, hermanos, y especialmente esta, es un consuelo. Esta doctrina es un consuelo, una esperanza alentadora. No importa las aflicciones, la adversidad, las enfermedades que enfrentemos, pronto estaremos con el Señor, pronto estaremos con Cristo. Lo peor que nos puede pasar en la vida cristiana no es la muerte. Estás enfermo, enfrente a una dificultad o un accidente o un problema, no te preocupes tanto de la muerte, eso no es lo peor. Lo peor es perder esta esperanza. No perdemos la salvación, pero por nuestro pecado podemos dejar que la angustia del mundo se albergue en nuestro corazón. Por eso es que el rey David tan sentidamente clamaba: vuélveme el gozo de tu salvación. Finalmente, por favor, acompáñenme a 1 Corintios 16:22. Porque había una palabra muy particular que los creyentes de aquel tiempo usaban para referirse a la venida del Señor. 1 Corintios 16, 22. Hay versiones, como la Reina Valera, que lo traducen de una manera literal, pero hay otras que mantienen la palabra original o el vocablo original. Ya, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito o anatema. ¿Ya? Y luego dice: el Señor viene. En muchas versiones se mantuvo el vocablo original. De hecho, el vocablo original de esa frase, el Señor viene, no es una palabra griega, es una palabra aramea. Por esa razón es que muchas traducciones mantienen la palabra, porque se entendía como un dicho, como una palabra particular, especial, que se utilizaba. Es como cuando hoy en día, ¿no es cierto?, concluimos un proceso importante y ¿qué decimos como cristianos? En el vocablo cristiano: Maranatha. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces, el Maranatha, que es una palabra griega, ¿no es cierto?, se usa como una forma de expresar algo. Esta era una palabra aramea que se utilizaba para decir: el Señor viene. Es una palabra que los cristianos del primer siglo usaban y que a través de los siglos muchos creyentes han usado. ¿Para qué? Para alentarse, para consolarse y para animarse de que la venida del Señor ya viene. Así es que, hermanos, Maranatha. Oremos. Padre eterno, Padre celestial, te doy gracias por tu palabra, por palabras de esperanza, de ánimo, de aliento. Gracias, Señor, porque sin ningún lugar a dudas no nos dejas a la deriva en el caminar cristiano.
sino que nos dejas un camino seguro y certero. No importa dónde pisemos y cómo pisemos, o si nos caemos o seguimos adelante. Si hemos puesto nuestra fe en ti y hemos sido renacidos en una esperanza viva, pronto nos encontraremos contigo. Solo te ruego que nos ayudes a no caer y a mantenernos firmes en nuestra fe. Solo te ruego, Señor, que nos ayudes hasta el último momento que tú vengas por nosotros, o que tengamos que partir de este mundo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes para llegar gozosos a tu presencia. Sí o sí vamos a llegar allá, pero queremos llegar con gozo, agradándote de ti. Queremos, Señor, llegar felices, contentos, sirviéndote a ti. Así que gracias, Señor, por estas lindas palabras de esperanza que quisiste transmitir a través del apóstol Pablo a los creyentes de Tesalónica y que nos llegan hasta hoy en día para también nuestro gozo y nuestra esperanza. Gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Y antes que nos retiremos, dos cositas. En primer lugar, aprovechemos las presentaciones de las clases de escuela dominical que gentilmente los maestros han preparado para nosotros. Allá en la sala de jóvenes, por favor, saliendo de acá al fondo, hay presentaciones muy lindas de cada clase para que conozcamos un poquito, los que no son papás probablemente, qué es lo que hacen, ¿no es cierto?, los niños de la escuela dominical en sus respectivas clases. Ya, así que por favor les invito a que aprovechen esta feria que está presentada para ustedes. Y en segundo lugar, les pido por favor si me pueden ayudar a los varones tal vez, a poner las sillas apiladas a los costados. Por favor, que el Señor les bendiga y recuerden, Maranatha.